estimadas estudiantes. Entonces iniciamos con la clase. Bueno, primeramente muchas gracias por su comprensión. Estamos iniciando 30 minutos tarde. Les agradezco por su comprensión. Tenía una reunión virtual más temprano y se atrasó un poco, por eso les pedí iniciar un poquito más tarde, entonces les agradezco. Ya. Bueno, entonces continuamos con la temática. Ya estábamos hablando de algunos diseños, ¿no? A ver, voy a volver un poquito atrás. Hemos entrado entonces al primer diseño, que es el de la altura de la presa, ¿no? Y para eso hay que considerar varios componentes. A ver, me voy a salir un ratito. Y el primero de ellos que estamos viendo es el volumen muerto, ¿no es cierto? Y hemos dicho que para caracterizar el volumen muerto tenemos que tener en cuenta tres grandes o dos tal vez procesos, ¿no? El primero es que si bien sabemos que la erosión va a generar material suelto en varios lugares de la cuenca, el que nos interesa a nosotros es el concepto de producción de sedimentos, que es la cantidad de material erosionado y transportado por un curso de río hasta el ingreso al embalse. Eso es lo que realmente queremos calcular, ¿no? Y además, una vez que ingrese al embalse, hemos visto la curvita de Brun. Una vez que ingrese al embalse, cierta cantidad de material va a permanecer en suspensión y cierta cantidad va a ser realmente atrapada por el cuerpo de la presa, ¿no es cierto? Ese es el que nos interesa y eso se llama eficiencia le hemos llamado de intercepción o eficiencia de captura o algo así, ¿no? Esos términos podemos utilizar. Perfecto, hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Les he pasado ya estos dos textos, lo podemos ver rápidamente. Ya está en el Classroom, ¿no es cierto? Si ustedes ingresan al Classroom, acá, ¿no? Tenemos un link que dice bibliografía de referencia y ahí he subido, ¿dónde está? Aquí está, el texto de Morris y Fan y el texto de la ASCE, ¿no? Que son dos textos claves sobre el tema de sedimentación. Y asimismo he subido acá una nota técnica que dice nota técnica SMN 2019, que si ustedes la abren, no, perdón, me estoy confundiendo, no es ese, es este, capítulo 18 dice, un momentito, ahí está. Entonces este es el capítulo 18 del Manual de Ingeniería de Ríos de la UNAM, que también tiene material muy interesante sobre el tema de la sedimentación. Entonces ustedes, si desean ampliar un poco más en esta temática, pueden revisar estos tres textos, ¿no? Tal vez el que más les recomiendo es este capítulo 18, porque es más corto y además está en español. Pero de todas maneras, ya tienen a su disposición estas guías que son bastante extensas y bastante completas, ¿no? Entonces ya lo tienen eso, ¿ya? Y lo que entraríamos hoy día es ver cómo hacemos los cálculos ya para determinar el volumen muerto, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, aquí ha existido una evolución de los modelos que se han ido generando y el primero que apareció y se popularizó mucho hace ya varias décadas es la familia de modelos USLE, ¿no? Entonces, en realidad hay el USLE, hay el MUSLE y hay el RUSLE, ¿no? ¿Qué significa USLE? Significa ecuación universal de pérdida de suelos, eso en inglés, ¿no? Y cuando tiene la letra adicional M, es una versión modificada de la ecuación universal de pérdida de suelos, y RUSLE es la ecuación revisada, ¿no? Entonces, de esa manera ha ido cambiando esta familia de modelos, ¿no? Ahora, ¿cómo han sido creados estos modelos?
a partir de mediciones de la erosión en campo. Entonces, lo que han hecho los creadores de esto, que es Birchmeier y Smith, han hecho mediciones en campo, pero en pequeñas parcelas piloto de prueba, y han determinado cuáles eran los parámetros más que tenían mayor influencia sobre la erosión, ¿no? Y determinaron que, por ejemplo, la precipitación, la pendiente que tenía un terreno, las prácticas de manejo, etcétera, eran varios factores que tenían influencia. Entonces, finalmente agarraron todos esos factores y realizaron un análisis de regresión para llegar finalmente a estas ecuaciones que vemos acá, ¿no? Entonces, a la izquierda ustedes tienen la ecuación para Usle y Rusle, y a la derecha para Musle, ¿no? Esas son las ecuaciones que típicamente utilizan esos modelos, ¿no? Y cada uno de los símbolos está explicado en la parte inferior. Por ejemplo, A. En otros textos probablemente encuentren con otra nomenclatura, pero la misma estructura, ¿no? Entonces, A viene a ser la pérdida anual de sedimentos a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que cuando utilizamos estas ecuaciones, en realidad lo que estamos calculando es la cantidad de sedimento erosionado, pero para periodos de largo plazo, ¿no? Por eso dice 20 más de 20 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar este tipo de ecuaciones. Tasas de erosión, pero para largo plazo, para periodos de 20 o más años, ¿no? ¿Cómo se calcula ese primer factor? Multiplicando R, que es la fuerza erosiva de la precipitación, es decir, la cantidad de erosión que se produce por el impacto de las gotas de lluvia con una determinada superficie. Luego está K, que es la erodabilidad del suelo, que nos va a dar, en realidad nos va a dar, no sé, la resistencia que presenta un suelo a la erosión, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea el factor K, quiere decir que más fácil es erosionar el suelo, ¿no es cierto? Luego está el factor LS, que en realidad aglutina dos componentes, el factor de longitud y la pendiente de una ladera. Por eso dice LS, L longitud, S pendiente, ¿no? Y está asociado a las fuerzas gravitacionales que afectan al escurrimiento superficial. A mayor pendiente, por supuesto, tendré mayor escurrimiento y por tanto más erosión superficial. Lo mismo, y si tengo una mayor longitud de ladera que debo recorrer, también tendré más erosión, ¿no? Luego está el factor C, que es un factor de cobertura vegetal, un factor P, que es el factor de prácticas de control de la erosión, ¿no? Eso para el USLE y el RUSLE. Para MUSLE, como ven, adicionalmente tengo unos coeficientes A y B minúscula, que son unos factores de escala empíricos que deben ser calibrados a partir de observaciones. Tengo Qmax, que es el caudal máximo que se presenta en una determinada ladera, y tengo V chica sub T, que es el volumen total de escurrimiento, ¿no? Entonces, esas son las versiones que hay de este modelo. Y para calcular cada uno de los coeficientes hay recomendaciones específicas, hay tablas que se pueden emplear, etcétera. O sea, se puede hacer varias cosas con esta ecuación, ¿no? Sin embargo, hay que conocer que esta ecuación tiene ventajas y limitaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Que como ha sido el primer modelo de este tipo, ha sido aplicado ya en muchos países, en diferentes tipos de proyectos, y ya se tiene varias tablas, bases de datos de todos esos parámetros, ¿no? Sin embargo, ¿dónde está el principal pero? En que pueden producir grandes errores si no se adaptan las ecuaciones originales que han sido desarrolladas en Estados Unidos a las condiciones locales. Y para eso necesitamos mediciones. Ese es uno de los grandes problemas. Luego, otro problema. Estas ecuaciones han sido diseñadas para calcular la erosión a largo plazo, dijimos 20 años o más, en surcos. O sea, hay varios tipos de erosión, ¿no?
Hay erosión laminar, erosión en surcos, erosión en cárcavas, etcétera, ¿no? Entonces, esta ecuación ha sido diseñada para predecir la erosión en surcos y no considera procesos de deposición. Eso quiere decir que normalmente sobreestima las tasas de erosión, ¿no? Tampoco considera erosión en cárcavas, no considera fenómenos de remoción en masa, desprendimientos, deslizamientos, no son considerados, ¿no? Y el último pero, este tipo de modelos no son adecuados para calcular erosiones a corto plazo. O sea, no podría calcular la erosión mensual, por ejemplo, con el MUSLE o el USLE porque no ha sido diseñado para eso. Entonces ahí surgen algunos peros. Bueno, otros investigadores, pese a esas limitaciones, siguen utilizando y bueno, también otros ingenieros siguen utilizando esto para calcular el volumen muerto, ¿no? Pese a que tiene varias limitaciones. Entonces, un poquito lo que se hizo históricamente para reemplazar a los modelos USLE fue crear otro tipo de modelos. Hay otro que se llama el WEP, que significa el proyecto de predicción de erosión fluvial en inglés, ¿no? Y este se ha diseñado para reemplazar al USLE. Y es un modelo mucho más detallado que ya considera los procesos de erosión laminar en surcos, cárcavas, incluso procesos de remoción en masa, ¿no? La desventaja es que necesitamos datos diarios muy detallados para poder utilizar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, considera bastantes procesos. Ahora, nosotros estamos interesados específicamente cuando hablamos de presas en la producción de sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso debemos tratar de encontrar un modelo que no sea tan detallado, pero que sí esté sujeto a menos limitaciones, ¿no? Y a raíz de eso es que se tiene el método de Gavrilovich, que para mí es el más interesante de todos, ¿no? Este es un método que ha sido generado en Europa el año 72 por el profesor Gavrilovich. Es un profesor eslavo, debe ser no estoy seguro si será de Hungría o de Ucrania, no recuerdo su nacionalidad, pero ha planteado este modelo para erosión en cuencas montañosas, ¿no? Y lo interesante es que va a calcular la cantidad de erosión superficial y además considera los fenómenos de transporte, o sea, justamente calcula la producción de sedimentos, ¿no? Y nuevamente es un modelo empírico. ¿Qué significa empírico? Que ha sido generado a partir de datos observados y tratando de buscar el mejor ajuste entre una ecuación y los datos observados, ¿no? Y calcula tres cosas. Primero, la variable W que ven ahí, que es la erosión media anual. Entonces, a diferencia del USLE, no calcula erosión a largo plazo, sino puede calcular a nivel anual, que esto es mucho más útil, ¿no? Entonces, calcula erosión media anual producida por el fenómeno erosivo de la precipitación y del escurrimiento superficial. Una vez que hace eso, se calcula el coeficiente R, que es un coeficiente de retención de sedimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a calcular la cantidad de sedimentos que van siendo depositados a lo largo de la cuenca y solo una parte va a llegar al embalse. Justamente eso es la producción de sedimentos, ¿no? Y multiplicando W por R, se obtiene el volumen de sedimento erosionado y transportado a la sección final de la cuenca, es decir, la cantidad que va a ingresar al embalse. Entonces, esta ecuación es, para mí, desde el punto de vista de procesos, es mucho más adecuada que las anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ahí está. G, que dijimos que es la cantidad de sedimento erosionado y transportado, se calcula multiplicando W por R, o sea, cantidad erosionada por retención, ¿no? W por R. ¿Cómo calculamos la cantidad W de erosión? Multiplicando esos 5 factores que ven, ¿no? Donde T mayúscula es
a su vez, si van a la tercera ecuación van a ver, ¿no? T mayúscula es un factor que depende de la temperatura media anual, T minúscula. Entonces, teniendo ese dato de temperatura media anual, aplicamos esa ecuación y tendríamos T mayúscula. Eso lo debo multiplicar por H, que es la precipitación media anual en milímetros, que luego debe ser multiplicada por pi, pi, el número pi, ¿no es cierto? 3.14, 15, 90 y tantos, etcétera. Y eso debe ser multiplicado por z, que es el coeficiente de erosión, elevado a la 3 medios. ¿Cómo calculo z? Está en la cuarta ecuación. Multiplicando x por y, x es grado de protección del suelo. O sea, viene a ser como un factor de erodabilidad, ¿no? Va a depender de la cantidad de vegetación y qué tan afectado ha sido ese suelo por la intervención del ser humano, ¿no? Luego por Y mayúscula, que es el grado de erodabilidad del suelo, y eso multiplicado por phi, donde está phi es el estado de inestabilidad de la cuenca, más I mayúscula, que es la pendiente media de la cuenca en porcentaje, ¿no? Eso es Z. Y finalmente tenemos F mayúscula, que es la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Acá hay que tener cuidado de utilizar las unidades tal cual están en la tablita de la derecha, ¿no? Las mismas unidades. Y eso nos va a dar W en metros cúbicos de sedimento que ingresa al embalse por año, ¿no es cierto? ¿Y qué me faltaría? Calcular el factor de retención, R, que va a depender, como ven en la última ecuación, de O, D y L, ¿no? Donde O es el perímetro de la cuenca en kilómetros, D es la diferencia de nivel media en la cuenca, o sea, en otras palabras, es la diferencia de cotas entre la cota máxima, la elevación máxima en la cuenca y la elevación media de la cuenca. Por eso se llama diferencia de nivel medio. Tal vez puedo colocar eso aquí. Decir que, ay, pucha, me equivoco. Decir que D, coloco una ecuacióncita, es la cota máxima menos la cota media. Debe estar en kilómetros, ¿no es cierto? Esto lo voy a poner ya. Listo, entonces cota máxima menos cota media. Entonces eso ya lo tendríamos porque viene de los parámetros geomorfológicos, ¿no? Perfecto, lo guardaré estito. Listo. Y finalmente, me falta L y L sub I, ¿no? L viene a ser la longitud. Perdón, ahora sí. Ya. L mayúscula es la longitud de la cuenca por el talweg del cauce principal, que también es un parámetro geomorfológico, ¿no? Y L sub I es la longitud total de los afluentes laterales. Entonces, en otras palabras, L es la longitud del cauce principal y L sub I es la sumatoria de todos los cauces tributarios, ¿no? Y con eso calculamos la cantidad de material que se va depositando a lo largo de la cuenca y únicamente me va a quedar un coeficiente de retención de la cantidad de sedimento que realmente llega al embalse, ¿no? Y esto es interesante porque ya está basado en información local. Todos estos parámetros son diferentes para cada tipo de cuenca. Entonces, es una ecuación mucho más interesante desde el punto de vista conceptual. Bueno, y teníamos tres coeficientes, como recuerdan, el X, el y el phi, ¿no? O sea, el coeficiente de protección del suelo, de erodabilidad y del estado de inestabilidad de la cuenca. Entonces, hay un montón de tablas. Si ustedes buscan en el Google, van a encontrar hartísimas tablas de estos coeficientes, ¿no? Entonces, acá he colocado una de ejemplo. Entonces, por ejemplo, el coeficiente X dependerá de la cobertura vegetal, como ven ahí, ¿no? Si tengo bosques densos, bosques de coníferas, con praderas, etcétera, bosques
degradados con pastizales, etcétera. Hay varias áreas sin cobertura vegetal y todo aquello. Ahí pueden ver los rangos de variación de X, del coeficiente X. Para la erodabilidad ya depende del tipo de suelo, ¿no? Entonces, no es lo mismo una roca, una roca resistente a la erosión y sana que una roca con fracturas, ¿no es cierto? Y moderada resistencia a la erosión, o sedimentos, que ya es suelo, ¿no? Sedimentos finos o gruesos tendrá un diferente coeficiente de erodabilidad. Entonces, ahí tienen unos valorcitos. Y por último tenemos el grado de inestabilidad de la cuenca, el coeficiente phi, que esto generalmente se determina a partir de una inspección visual del estado de la cuenca, o también se puede hacer con imágenes satelitales de alta resolución. Entonces, si uno observa que hay baja erosión en la cuenca, que se puede observar claramente, ¿no? A partir de imágenes, ahí está el primer valor de phi, entre 0,1 y 0,2. Si hay erosión principalmente en cursos de agua, en un 20 a 50% de la cuenca, tengo otro valor. Si hay erosión en ríos, ¿qué se llama? En surcos y en depósitos aluviales, tenemos otro valor mayor, ¿no? Si el 50 al 80% de la cuenca está afectada por erosión superficial y deslizamientos, es mayor, ¿no? Y si se nota que casi toda la cuenca ha sido afectada por la erosión, tomará su máximo valor, que es 1, ¿no es cierto? Y bueno, con todos esos coeficientes, X, Y y phi, ya podemos calcular los demás componentes de la ecuación de Gabrilowicz, ¿no? Entonces, como han visto, si bien tengo 3 métodos, en realidad puede haber más incluso. Cuando uno investiga, descubre que hay varias ecuaciones para la erosión. La que yo les recomiendo porque tiene una mejor base conceptual es la ecuación de Gabrilowicz. Esto no quiere decir que es obligatorio para el proyecto. Si alguien quiere trabajar con las ecuaciones USLE, lo puede hacer, siempre y cuando justifique correctamente su uso, ¿no? Eso es lo que voy a revisar en realidad. No, yo no impongo ningún método, simplemente reviso que el método que ustedes hayan seleccionado esté bien justificado, nada más, ¿no? Bueno, y una vez que se logra calcular la cantidad de sedimentos, ¿qué haríamos? Entonces, a ver, vuelvo atrás un poquito. Si vemos la ecuación de Gabrilowicz, fíjense, me va a dar la cantidad de metros cúbicos que van a ingresar al embalse por año. Entonces, dependiendo de la vida útil que tenga la presa, ¿no? Digamos que ustedes seleccionan 50 años, multiplicando 50 años por la cantidad, por el valor G, van a tener el volumen total de sedimentos durante la vida útil de la presa, ¿no? Y teniendo eso, fíjense, como ya vamos a tener construidas las curvas características, ¿qué haría? Simplemente buscaría para ese volumen en el eje X, para ese volumen total de sedimentos, digamos que fuera, no sé, 5 millones de metros cúbicos. Entonces vengo, subo, intersecto con la curvita azul y me va a dar la cota. En otras palabras, voy a tener la altura que corresponde al volumen muerto, ¿no? Eso es lo que se ve, perdón, eso es lo que se ve en la figurita mostrada, ¿no es cierto? Entonces ahorita va a regresar un momentito. Ahí está. Entonces, para el volumen muerto que estoy determinando con alguna de las ecuaciones, voy a tener el volumen total de sedimentos acumulados durante la vida útil, y con eso saco la primera cota, el primer nivel, que es el nivel que corresponde al volumen muerto. Entonces ya voy a tener diseñado ese primer nivel, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente les estoy dejando en esta última diapositiva, dice software, ¿no? Entonces, si ustedes ingresan a cualquiera de esos 3 links, van a encontrar algunos programas. Por ejemplo, el primer link les lleva a programas que han sido creados por la USDA.
que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde hay programitas para el modelo RUSLE, ¿no? En el segundo link está el modelo web, que es el que les he dicho que necesita datos diarios. Lo pueden revisar si gustan. Y el último tiene el modelo de Gavrilovich, ¿no? Pese a que la ecuación de Gavrilovich es fácil de codificarla en Excel, ¿no? Se puede hacer un macro o si quieren en otro lenguaje de programación que ustedes manejen, también pueden hacerlo, ¿ya? Entonces acá hay total libertad. Simplemente les estoy dejando como referencia si es que alguien quiere revisar, ¿no? Entonces lo pueden ver sin ningún problema. Bueno, y finalmente en la vida real, ¿qué es lo que pasaría? Si al final, si terminando de hacer nuestros cálculos vemos que hay una excesiva cantidad de sedimentos, existen algunas estrategias que se pueden utilizar para reducir el volumen muerto, ¿no? A lo mejor en el proyecto de alguno de ustedes les sale una cota de sedimentos demasiado elevada. Imagínense que les salga 20 metros de presa solo para sedimentos. Eso es antieconómico porque se puede generar algunas estrategias para no tener que atrapar grandes cantidades de sedimentos, ¿no? Entonces, si les sale en el proyecto alturas de sedimento excesivas, 20 metros ya es exagerado, por ejemplo, estamos perdiendo capacidad de embalse, ¿no? Entonces, hay estrategias que se pueden implementar. Acá les pongo 5 ejemplos, ¿no? El primero dice reducir el ingreso de sedimentos al embalse. ¿Y eso qué implica? Hacer un control de la erosión aguas arriba, ¿no? Entonces se puede construir en las cárcavas, se puede construir pequeños diques para contener los sedimentos en la parte alta. Se puede construir redes para atrapar sedimentos y soluciones de ese tipo, ¿no? Segundo, dice transitar hidráulicamente los sedimentos, es decir, podemos hacer un canal bypass. Entonces, en lugar de que los sedimentos ingresen al embalse, antes del ingreso construimos una serie de canales que transporten a estos sedimentos fuera del embalse, ¿no? Ese es un bypass. Una tercera solución, aunque es antieconómica, es la remoción de sedimentos. Entonces se puede utilizar maquinaria especializada como las dragas, ¿no? Para remover sedimentos del fondo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces aquí habría que plantear un plan de mantenimiento de la presa, ¿no? O también se puede hacer en el fondo obras de purga, es decir, se puede colocar compuertas en el fondo de la presa, pero también hay que diseñarlas para que tengan la suficiente resistencia para esos empujes que va a generar el sedimento, ¿no? Otra solución, aunque también habría que evaluarla cuidadosamente, es generar grandes volúmenes de almacenamiento. Entonces les decía, si tengo 20 metros de presa para almacenar sedimentos, tendré que evaluar si eso es económico, ¿no es cierto? O por último, la sedimentación localizada, que significa esto que se puede crear pequeñas presas en otras zonas de la cuenca, pequeñas presas con el objetivo único de sedimentar, de generar pequeños embalses para sedimentar, ¿no? Y que no ingrese al embalse principal. Y hay otras más, o sea, no son las únicas, se puede generar otro tipo de soluciones, ¿no? Perfecto, entonces con esto ya hemos terminado con el primer componente de la altura de la presa, que es el volumen muerto, ¿no? Ahora entraríamos al segundo componente, que corresponde al volumen útil de la presa, ¿no? Entonces, como su nombre indica, acá ya estamos hablando, dice volumen útil, o sea, es el volumen que debemos garantizar en la presa para poder satisfacer las demandas para las que ha sido diseñada, ¿no? Y dijimos que hay varios tipos de demandas. Está la demanda para suministro de agua potable, está la demanda para riego, si es el caso. Hay demanda para producción de energía en centrales hidroeléctricas. Esas son las tres principales, pero puede haber otras. Hay también presas para
regulación de crecidas, hay presas para generar turismo, también hay presas para mantener ecosistemas, etcétera, ¿no? Pero los tres principales son riego, producción de energía y suministro de agua, ¿no? De agua potable. Entonces, ¿cómo determinamos el volumen útil? A partir de un análisis oferta hídrica de la cuenca versus demanda eh, que está ligada al propósito del embalse. O sea, hay que hacer un análisis oferta-demanda, eso es en otras palabras, ¿no? ¿Cómo se genera la oferta? A partir de lo que ustedes ya han aprendido en la materia de hidrología. En realidad, la materia de hidrología o las ciencias hidrológicas nos permiten determinar disponibilidad hídrica, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, utilizando esas técnicas de la ecuación del balance hídrico, podemos determinar la oferta. ¿Y cómo determinamos la demanda? Lo vamos a ver posteriormente a partir del propósito que tiene el embalse, ¿no? Entonces, si es para suministro de agua, hay métodos. Si es para riego, hay otros métodos. Si es para producción de energía, son otros métodos para estimar demandas, ¿no? Listo, entonces el segundo puntito dice, la oferta la determinaremos a partir de modelos hidrológicos, que todos ellos están basados en la ecuación del balance hídrico, ¿no? Para poder calcular el balance hídrico, ¿qué necesitamos como datos? Las características climáticas, principalmente precipitación y temperatura, ¿no? Por eso ya tienen que tener los datos del CENAMI, tienen que tener mapas de tipo, uso de suelo y cobertura vegetal de la cuenca. Eso ya hemos hablado antes, esto lo pueden sacar ya sea utilizando imágenes satelitales, multiespectrales, haciendo métodos de clasificación como el índice de vegetación normalizado o utilizando atlas preelaborados por otras organizaciones. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Idealmente, esto lo pongo así tal cual, idealmente deberíamos también tener datos de caudales para poder calibrar el modelo. Ahora, eso idealmente, en la realidad no pasa eso porque muy pocas veces vamos a tener información de caudales en la cuenca que queremos estudiar. Esa es la realidad, lamentablemente, ¿no? Pero si tenemos la suerte, la fortuna o el tiempo para realizar campañas de aforo, mejor todavía, ¿no? Así vamos a tener eh, series de caudales que nos van a permitir comparar lo que nos da el modelo hidrológico con lo que tenemos en la cuenca. A ese proceso le llamamos calibración, ¿no? Esa es la idea. Si no tenemos datos de caudales, que es lo más común, deben estimarse los parámetros de un determinado modelo a través de la experiencia y el conocimiento experto del ingeniero hidrólogo, ¿no es cierto? Bueno, eso es como recordatorio. Y en el tercer puntito les pongo algunos ejemplos. En realidad, modelos hidrológicos hay miles. Acá estoy poniendo los que yo he utilizado o que conozco que son aplicables, ¿no? Entonces, para estimar la oferta hídrica, se puede usar el modelo WIP, el SWAT, el CHAC, el Hydrovid, el modelo Thorne White. Hay otro, el Top Model, el HBB y otros. Hay muchísimos más, por si acaso, ¿no? Acá estoy poniendo probablemente los que son los más populares, ¿no? Eh, Me voy a adelantar un poquito. Les he dejado, por si acaso, en una diapositiva los links. Aquí está, ¿no? Entonces, como les he mencionado, esos modelos, si uno quiere descargarse el modelo o quiere revisar la documentación o ver qué ecuaciones utiliza, etcétera, les estoy dejando todas estas páginas web, ¿no? Estas diapositivas ya están en el Classroom, por si acaso. Entonces, para el WIP pueden entrar a esa página y está el primer link. Para SWAT lo mismo, el segundo. Para el CHAC, que es un modelo español, es el tercero. El Hydrovid, que es un modelo generado en Latinoamérica y el Caribe, es el cuarto. Y finalmente los dos últimos tienen los links para acceder al Top Model y al HBB, ¿no? El Top Model funciona sobre la plataforma ERE. Eso quiere decir que primero hay que bajarse ERE,
que es un lenguaje de programación como el Python, muy parecido a Python o a MATLAB, ¿no? Y bajarse el paquete del top model, ¿no? Y el último es el HBB Model, que está en la página de la Universidad de Zurich, ¿no? De Suiza. Entonces ahí ustedes pueden investigar un poquito si desean, ¿no? Perfecto, eso es, estábamos aquí. Ahora, ¿cuál es la base física de todos los modelos? Independientemente del modelo seleccionado, todos se basan en la misma idea, que es la ecuación del balance hídrico. Todos se basan en eso, ¿no? ¿En qué se diferencian? O sea, todos utilizan la misma estructura conceptual, pero se diferencian en la manera en que van a calcular cada uno de los procesos hidrológicos. Esa es la diferencia. Pero la idea general, si ustedes dominan la idea general, no interesa qué modelo utilicen, porque lo importante es conocer qué está haciendo el modelo, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es esta bien sencilla, ¿no? Que podemos conceptualizar la cuenca como una serie de bloquecitos donde van a interactuar qué cosa, la atmósfera con la superficie terrestre y el subsuelo, ¿no? Entonces, desde la atmósfera se puede producir la precipitación, que puede ser líquida o sólida, ¿no es cierto? Esa precipitación va a llegar a la superficie terrestre, ¿no es cierto? Y dependiendo de si es líquida o sólida, cambia el comportamiento. Si es líquida, primero va a generar charcos, va a generar humedad en el suelo y luego se va a generar el proceso de infiltración. La infiltración va a recargar los reservorios subterráneos o acuíferos, ¿no es cierto? Y de los acuíferos también puede producirse el regreso a la superficie a través de la capilaridad, ¿no es cierto? Luego, las aguas superficiales, una vez que eh, se llena la máxima capacidad de almacenamiento del suelo, ya no es posible la infiltración y se produce el escurrimiento superficial, que primero es escurrimiento sobre el suelo hasta que llega a una red de ríos, ¿no es cierto? Y ahí se produce el escurrimiento en ríos, ¿no es cierto? Y desde los reservorios subterráneos también puede producirse flujo subsuperficial y flujo subterráneo. La suma del flujo superficial más el subsuperficial y el subterráneo nos van a dar el escurrimiento total en la cuenca, ¿no es cierto? Y a su vez, de la superficie terrestre también va a regresar a la atmósfera a través de la evapotranspiración, ¿no? Y si tuviéramos precipitación sólida en forma de nieve, entonces acá va a haber, pucha, acá va a haber una capa de nieve también que se va a ir acumulando hasta que ocurra el fenómeno del derretimiento. Entonces ahí se tiene un comportamiento más dinámico también, ¿no? En el caso de que se tenga cuencas con presencia de nieve o glaciares. Bueno, y si nosotros consideramos ese esquema conceptual, surge la ecuación del balance hídrico que dice, simplemente dice, a ver qué cosa, que el almacenamiento en un determinado tiempo t más la salida de agua de la cuenca en un tiempo t va a estar dado por el almacenamiento en un tiempo anterior más la cantidad de agua que ingresó, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que el ingreso de agua menos la salida de agua de una cuenca va a generar, ¿qué cosa? Un cambio en el almacenamiento, ¿no? Si ustedes reordenan esto, si colocan ingreso menos salida y esto lo llevan al otro lado, van a tener eso, ¿no? Que el inflow menos outflow, ingreso menos salida, va a ser una variación, va a producir una variación en el almacenamiento, ¿no? Entonces, todos los modelos de oferta hídrica están basados en la ecuación del balance hídrico y en este esquemita tan simple que se ve a la izquierda. Lo que va a cambiar según el modelo hidrológico es la complejidad. Además que hay una clasificación, si ustedes se acuerdan, hay modelos agregados, hay modelos semidistribuidos y hay modelos distribuidos. ¿Cómo se diferencian? Van a depender de cómo se disgrega espacialmente a la cuenca.
Entonces, un modelo agregado considera la cuenca como un todo. Un modelo semidistribuido divide a la cuenca por un criterio, por ejemplo, de elevación. Entonces va a separar la cuenca en unidades de elevación o también puede ser en unidades de pendiente, de exposición, etc. Y un modelo totalmente distribuido divide a la cuenca en una grilla espacial, ¿no? Y calcula todos los procesos hidrológicos para cada píxel, si queremos, ¿no? Para cada elemento de la grilla. Entonces, eso también tiene influencia en cada modelo. Por ejemplo, el WIP es un modelo semidistribuido, ¿no? En cambio, el modelo de Thorndike es agregado. Y el top model o el HBB son totalmente distribuidos. Entonces, de eso depende también. Y cómo yo selecciono el tipo de modelo depende del grado de detalle que yo quiero obtener y también depende de la cantidad de información que tenga. Si tengo información muy detallada, puedo usar distribuido. Si tengo información no tan detallada, no me conviene usar un modelo distribuido, sino semi-distribuido o agregado, ¿no? Entonces ahí se va bifurcando, ¿no? Bueno, y acá como ven, independientemente del modelo hidrológico seleccionado, o sea, no importa cuál elija, siempre se van a realizar las siguientes operaciones. Primero, tener lista la información hidrometeorológica de entrada e introducirla al modelo. Ese es el primer paso. Una vez que tengo la información cargada en el modelo, ¿qué hago? Dependiendo del modelo, vamos a tener distintos parámetros, ¿no? Entonces, el modelo WIP tiene diferentes parámetros que el SWAT o que el Top Model, etc. Cada modelo tiene sus propios parámetros. ¿Y cuál es la idea de los parámetros? Que para poder tener una buena simulación, tengo que ajustarlos o calibrarlos a las condiciones de la cuenca que estoy estudiando, ¿no? Y bueno, se puede hacer calibración manual o se puede hacer calibración mediante automática, mediante algoritmos especializados, ¿no? Luego viene la validación de los parámetros. Todo esto se logra comparando lo que me da el modelo con, o sea, los datos que he medido con los datos simulados. Ahí es donde puedo hacer calibración y validación. Si no tengo caudales medidos, no puedo hacer las tareas 2 y 3, ¿no? Y luego viene la tarea 4. Una vez que tengo buenos parámetros establecidos para mi cuenca, se realiza la simulación, ya sea para el periodo histórico de datos o si logro generar datos para escenarios futuros, también puedo hacer la simulación para escenarios futuros, ¿no? Eso se hace con modelos climáticos. Y por último, una tarea que muchas veces se hace es el análisis de sensibilidad, que consiste en variar los parámetros para ver cuál de ellos es el que tiene más influencia, ¿no? Entonces, todas estas son tareas que se puede realizar con un modelo hidrológico, ¿no? Bueno, y nuevamente aquí están los modelos que les comenté, que los pueden revisar si gustan en esos links correspondientes, ¿no? Bueno, y nosotros, eh, como ustedes ya conocen hidrología, no voy a volver a lo básico, sino más bien vamos a entrar al uso de dos modelos. Entonces vamos a utilizar dos modelos, le estoy llamando pedagógicos, o sea, de ejemplo. Uno muy sencillo y otro de mediana complejidad, ¿no? Entonces vamos a usar el modelo de Thorndike y el modelo ABCD. Entonces, por ejemplo, el modelo de Thorndike es un modelo mensual que simplemente requiere datos de precipitación y temperatura, ¿no? En cambio, el modelo ABCD, se van a dar cuenta cuando lo estemos utilizando, es un modelo ya que puede hacer calibración automática. Ahí van a ver lo interesante que es eso. Pero la desventaja es que funciona con datos diarios, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes para el proyecto va a usar datos mensuales, ¿no? Entonces les va a ser más útil algún modelo de paso mensual. Pero lo interesante de ver el modelo ABCD de paso diario es para que ustedes vean la complejidad que puede llegar a tener un modelo, ¿no? En cuanto a número de parámetros, el detalle que se puede ver, etcétera. Por ese motivo es que quiero mostrarles ambos modelos, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, ya no tenemos mucho tiempo y creo que hoy día tienen examen, entonces vamos a quedar aquí
Y para la siguiente clase lo que les pido para el siguiente lunes es entrar. Ustedes ya tienen las diapositivas, entonces entren al link a este primer link, al que dice Thorn White, Monthly, Water Balance, etcétera. Entren a esa página y simplemente tienen que descargarse un software que no pesa nada, es bien livianito. Por favor, para la siguiente sesión descarguen ese software que lo vamos a utilizar. El segundo software no es necesario descargarlo porque es una aplicación web. Ahorita mismo les puedo mostrar, ingresando ingresando al ABCD. Es un modelo que funciona en línea. ¿Ven? O sea, funciona, es una aplicación web que podemos aplicarla directamente en una página web. No necesita descargar. La de Thorn White, que voy a ingresar ahorita, sí necesita. Entonces tienen que ingresar a esta página. Sí necesita, aquí está, ¿no? Sí necesita ser descargado. ¿No? Entonces apretan ese botoncito verde y ahí está. Les va a descargar un archivo comprimido y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces vamos a descomprimir ese archivo y ahí adentro está el software. Está el software directamente, ¿no? Y no pesa nada, pesa apenas, ¿cuánto ha tardado? A ver, podemos ver, es bien livianito esto, ¿no? Pesa 1.87 megas, o sea, nada, ¿no? Ya, entonces eso más se lo descargan, por favor. Y además que aquí está la guía. Hay un artículo científico que es este. Simplemente tienen que entrar a este link y les va a permitir descargar, ¿dónde está? Aquí está. Es este, ¿no? Documento en PDF. Les va a permitir descargar una guía donde están especificadas todas las ecuaciones que utiliza el modelo de Thorn White. Pese a que ya lo han aprendido en hidrología, eso siempre se ve en esa materia el modelo simple de Thorn White, ¿ya? Entonces, eso para el próximo lunes, por favor, ¿ya? Y asimismo, les hago recuerdo, si ustedes van al Classroom, ya está la práctica número 1 que vence hoy día a medianoche, bueno, un minuto antes de medianoche. Ya entregó a alguien, felicito a los cumplidos, ¿no? Entonces tienen hasta las 23:59 de hoy para entregar la práctica. Aquí están las especificaciones. Dice claramente acá, el informe debe tener máximo 5 páginas. Bueno, 5 páginas sin incluir la carátula. Ya la carátula no cuenta, pero el contenido, máximo 5 páginas. Eso quiere decir que si alguien me da una práctica de 10 páginas, solo voy a revisar las primeras 5 páginas, no voy a revisar el resto. Clarito estoy poniendo, debe tener 5 páginas y con este contenido, ¿ya? Y solamente es suficiente que suba una sola persona por grupo y se trabaja con los mismos grupos del proyecto, por si acaso, porque en realidad la práctica le estoy pidiendo algo que es parte del proyecto, entonces son los mismos grupos, ¿ya? Eso es hasta hoy día a las 23:59. Listo, entonces ahí quedamos. Muchas gracias por su participación y nos veríamos entonces el siguiente lunes. Entonces les deseo éxitos en esta semana que creo que es de exámenes. Mucha suerte, estudien y bueno, eso es todo, ¿no? Entonces nos vemos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Hasta el siguiente lunes. Ahora ya se puede hacer eso. Una vez el tratamiento